Aquí hay también noticia de última hora judicial. ¿A quién llamó la Fiscalía a imputación de cargos? Mauricio Collazos. Juan, oyentes, incluso es un poco más grave, mucho más grave, porque la Fiscalía acaba de llamar a juicio al exalcalde de Medellín en Antioquia, Daniel Quintero, y a 9 exintegrantes de su gabinete y 3 particulares. Todo por hechos de corrupción relacionados, Juan, con la presunta participación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial, el POT. Esto para restituir ilegalmente un lote. Lo que nos cuentan es que en atención a las pruebas recolectadas, una fiscal delegada acaba de radicar el escrito de acusación en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y como insisto, otros 9 exintegrantes de su gabinete y 3 particulares. Los delitos: peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. ¿Qué indican las investigaciones en este caso? Que se evidencia que entre febrero de 2020 y mayo de 2023, como parte de una conciliación prejudicial, el exalcalde de Medellín y otros exfuncionarios habían intentado favorecer económicamente a los particulares, cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa. Y escuchen bien, y así poder pagarles más de 40.500 millones de pesos que correspondían al valor del lote. Pues bien, ante el fracaso de ese trámite, el exalcalde y varios de sus exfuncionarios, concretamente el entonces secretario general de la alcaldía, Fabio Andrés García, al parecer expidieron irregularmente actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno, entregándoselo hacia los particulares y permitiéndoles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas por el Plan de Ordenamiento Territorial. A juicio, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por actos de corrupción, y varios de sus entonces funcionarios en la alcaldía. 7:58. Esta es una noticia enorme, don William Calderón, muy grande, de último momento. Porque si la Fiscalía llama a juicio a Daniel Quintero. Si hay una figura en la izquierda, Juan, que tiene la posibilidad enorme de ser candidato presidencial del Pacto Histórico, es Daniel Quintero. Pues no hay, por esta ridícula ley de encuestas que hicieron aprobar más por venganzas políticas que otra cosa. Esa absurda ley de encuestas que ha puesto una mordaza no ha permitido tener las encuestas como debería ser, pero con lo que se veía en las mediciones, lo que se ve en los sondeos y lo que se ve en la calle, el candidato que estaba creciendo era Quintero. La actividad en redes sociales, bueno, donde Quintero es un gran protagonista, pero sobre Quintero pesan muchas dudas en materia de cómo administró a la ciudad de Medellín, y hay cerca de 45 denuncias por hechos de corrupción de los cuales tendrá que responder. La pregunta es si esto afectará o no su eventual candidatura, o si por el contrario termina victimizándolo y catapultando su posibilidad o su pretensión de llegar a la presidencia de la República. Le pregunto al propio Mauricio Collazos, ¿qué efecto puede producir esto frente a la candidatura? Porque él todavía no está condenado, es un llamamiento a juicio. Sí, digamos, en este caso es el anuncio de la Fiscalía, que acaba de acudir ante los jueces, pide una audiencia para acusarlo, y es lo que normalmente conocemos, ese llamado a juicio. Ahora tendrá que enfrentar todo el proceso, y lo que nos dicen desde la Fiscalía, las pruebas son contundentes, porque se han hecho inspecciones técnicas incluso a estos contratos. Recuerde usted incluso el monto, más de 40.500 millones de pesos. Ya políticamente, como lo dice William, veremos si le afecta o por el contrario lo revictimiza y lo ayuda. Pero si el proceso avanza como se esperaría, pues podría, digamos, eventualmente ordenarse o ampliarse algún tipo de medida adicional. Pero por ahora es, digamos, el llamado a juicio. Hay que esperar, Juan y oyentes, que los jueces especializados en este caso convoquen a la audiencia donde la Fiscalía entre formalmente a acusarlo y se pueda avanzar ágilmente en el proceso. Noticia de última hora: llamado a juicio Daniel Quintero. Le voy a pedir a don Santiago Ángel, nuestro jefe de investigaciones, que conoce muy bien estos procesos, que nos cuente de qué se trata, cómo se produce este llamamiento a juicio, qué es lo que estaba en juego en ese proceso, Santiago. Pues Juan,
Este es un caso que surge por un lote y el cambio del uso de la tierra en el POT en Medellín, que es el lote de Aguas Vivas. Es un terreno ubicado entre El Poblado y Las Palmas, tiene 147.000 metros cuadrados y los dueños decían que valía 48.000 millones de pesos. Lo que la fiscalía está señalando es que la alcaldía de Quintero se lo entregó de manera gratuita a unas personas que decían, que alegaban que eran los dueños, que resultaron ser socios de el señor Pérez, que fue un aliado político de Quintero en toda su alcaldía, el exgobernador de Antioquia. Luis Pérez, que fue muy cercano al exalcalde Quintero. En su momento el colombiano publicó muchas denuncias de las cuotas que tenía Luis Pérez en la alcaldía de Medellín, y lo que dice la fiscalía es que ese terreno sí debía ser cedido porque además era objeto de un interés, de una construcción de un proyecto muy importante, pues tenía que ser comprado por quienes tenían esa intención al precio que ordenaba el avalúo. Pero la alcaldía de Quintero y una funcionaria que se llama Aletia Arango, que también era cercana a Alex Flores, habrían cedido ese terreno sin ninguna ganancia. Lo que ha dicho Quintero es que realmente esa transacción, esa es su versión, supuestamente sucedió durante la alcaldía anterior de Federico Gutiérrez. Esa ha sido su defensa, pero hasta ahora pues no hay ningún desarrollo en ese argumento. 8:02 minutos de la mañana. Pregunta para don William Calderón. Señor. Esta no es una condena contra Daniel Quintero. Lo victimiza y le va a sumar votos diciendo que es una persecución judicial porque él va a ganar la presidencia de la República y lo quieren sacar desde un escritorio judicial los enemigos del cambio, o efectivamente lo debilita. ¿Qué va a ocurrir? Absolutamente lo favorece, Juan. Va a tener la posibilidad de hacer una campaña en torno a lo que él considera puede ser una persecución judicial y política para sacarlo del camino. Eso le funcionó a Gustavo Petro y le ha funcionado a muchos otros políticos, y no creo que vaya a ser la excepción Daniel Quintero. Píldora para la memoria. Cuando Gustavo Petro estaba recién elegido, alguien le pregunta tempranamente si ve algún sucesor en el camino, y el presidente, sin referirse a una sucesión, dice que a quien le está pasando algo parecido a lo que le ocurrió a él se llama Daniel Quintero. Lo puso en el radar en ese instante. Gustavo Petro se victimizó después de las sanciones que le impuso Alejandro Ordóñez, y después de esas sanciones, lo ha dicho el propio Gustavo Petro, hizo las convocatorias en la Plaza de Bolívar y de ahí tomó fuerza su aspiración. Y en ese momento la procuradora había impuesto alguna medida contra Daniel Quintero y el presidente dijo, ojo con Daniel Quintero. Doña Darcy, ¿usted cree que le ayuda o le hace daño? Yo creo que puede tener unos efectos negativos para él dentro de la consulta del pacto histórico, porque el pacto histórico y su comité de ética sí pueden tomar la decisión en algún momento de que él no va dentro de la consulta. Acuérdese que aquí nos lo han dicho varios candidatos. Toda la razón, más que en el campo judicial. Sí. ¿Y quién lo dijo, María José? ¿Quién lo dijo? Pizarro, Susana Muhammad. Nos lo dijeron aquí sentadas en esta misma mesa. Exactamente. Entonces, el comité ético del pacto histórico sí puede decir qué pena, pero una persona que ha sido además llamada a juicio no debería participar en una consulta hasta que, digamos, aclare su panorama. Entonces, en ese caso, podrían sacarlo de esa consulta del pacto histórico, pero acuérdese que de todas maneras él puede ir porque si no hay ningún impedimento, mientras no haya una condena, mientras no haya un impedimento legal, él puede ir a la gran consulta de la izquierda eventualmente en marzo, ¿no? O sea, no va a la consulta del pacto, pero perfectamente llega a la consulta. Pero llega victimizado, Darcy, es lo que digo, y llega con ese INRI claro, que le va a ayudar a conseguir votos. Pero con ese argumento no podemos dejar de aplicar justicia en este país. No, claro. Con el tema de que, porque lo victimizamos, lo victimizamos. Entonces... Y ahora también hay que ver la solidez de la fiscalía en ese llamado a juicio, Santiago. Yo no creo que esto le haga bien a Quintero, porque en los casos anteriores sí las acciones y las decisiones de la Procuraduría, por ejemplo, en el caso Petro, pues creo que para todos fueron excesivas. A Petro lo destituyeron de su mandato en las urnas. Y estaba destruido políticamente en una alcaldía que fue desastrosa y todo el mundo daba por hecho que Petro, es decir, terminaba su carrera política en la alcaldía. La decisión del procurador Ordóñez
procurador Ordóñez lo revivió. Sí, lo pero revivió en políticamente esa decisión. En ese caso, destituir a un alcalde era una decisión realmente excesiva y además Ordóñez en ese momento cuestionado por tomar ese tipo de decisiones con una cantidad de alcaldes y de gobernadores en todo el país. Pero a Quintero lo está imputando, Juan, la alcaldía de la fiscal Luz Ariana Camargo, que no ha sido realmente la fiscal más distante del gobierno Petro como lo fue, por ejemplo, Barbosa. Elemento que ratifica la visión que tengo sobre el tema. 8-6. Daniel Quintero llamado a juicio por la Fiscalía, noticia de última hora.